nosotros y nosotras, con lo que salía en la tele durante los días del conflicto, al margen de la manipulación o mala imagen que se quería dar del conflicto social, lo que visualizábamos es que la información que salía en los medios no permitía a la gente que no conoce Burgos y no conoce Gamonal lo que es Gamonal. Porque cuando se alude a un barrio de Burgos, pues nos hacemos una idea de un barrio normal y corriente de una ciudad, ¿no? O al menos que en términos de población, si se hace alusión a un barrio, pues no será cuantitativamente, no tendrá un peso especial en la ciudad, ¿no? Gamonal es un antiguo pueblo. Hasta los años 50 estaba separado de Burgos. Eran dos municipios distintos. Y es un municipio, una zona limítrofe con lo que era la ciudad de Burgos, que al calor del desarrollismo franquista, es decir, de la expansión industrial, y al calor del éxodo rural a las ciudades, pues fue una zona que se fue extendiendo muchísimo, porque era la zona donde se construían los barrios obreros de la gente de los pueblos que se instalaba en la ciudad para trabajar en las industrias. Burgos tiene una población de casi 180.000 personas. Gamonal tiene algo más de 70.000 personas. Es decir, que no es la mitad de la ciudad, pero casi. Entonces, por eso, cuando se hace alusión al barrio de Gamonal, hay que tener siempre en cuenta que es cuantitativamente una parte muy importante de la ciudad de Burgos. Por su origen, por este origen que he explicado, y que tiene mucho que ver con que Burgos históricamente haya sido el segundo polo industrial de Castilla y León después de Valladolid. Consecuentemente, es un barrio histórico mal diseñado, porque es de estos barrios de aluvión franquista que se hacía sin ningún tipo de planificación mínimamente urbanizable, por decirlo de alguna manera, y además con muchos problemas por la zona en la que se construyó, de aguas subterráneas y demás, que luego lo explicaré. Tenía mucho que ver esta problemática con el parque subterráneo. Viniendo de ahí, actualmente es la zona de Burgos donde hay una mayor tasa de paro, donde hay una mayor tasa de pobreza, que llega alrededor del 24% de la población de Gamonal, es decir, 1 de cada 4. Consecuentemente, es la zona donde más desahucios hay de la ciudad, donde más parados hay, donde hay más personas sin ningún tipo de subsidio. Y luego otro elemento importante para que explique en gran medida la respuesta social. No es un barrio de estos típicos nuevos en donde la gente no se conoce entre sí, no habla, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un barrio, por un lado, que tiene una cultura o tradición, al menos de los padres y los abuelos, de una cultura obrera. Consecuentemente, hay una cultura sindical en el barrio, hay una cultura de participación política, y aunque no tenga nada que ver con lo que eran los años 80, todavía se conservan asociaciones de vecinos con cierta potencia, ¿no? Estos elementos, es decir, la cuestión social del barrio, su procedencia histórica y esta perspectiva social, ayuda a comprender también ese surgimiento de asociacionismo en relación a un problema concreto. Luego hay un tema importante también que no se nos puede escapar. Gamonal, especialmente, como muchos barrios de clase obrera, de mayoría social del conjunto del país, está viviendo especialmente la situación de emergencia social que vive el país por la crisis económica, ¿no? Por esta guerra que hace cara a los ricos, los poderes económicos, a la mayoría social, a la clase obrera, los sectores populares. Y no me voy a extender sobre esto, ¿no? Pero a mí me gusta dar un dato que yo creo que ilustra muy bien y ayuda a comprender el porqué del conjunto de reformas y recortes que se están haciendo en el país, y no procede de ninguna organización obrera, ni de izquierdas, ni nada, ¿no? Es un estudio que hizo Goldman Sachs, el banco de inversión de Estados Unidos, en la que le hizo un informe a la Casa Blanca como una guía estratégica geopolítica a nivel mundial. Y en este informe se establece que si en el 2007, justo antes de estallar la crisis, España era el 3% de la economía mundial,
En este informe, la planificación de los poderes económicos en relación con España y sobre todo ante la emergencia de nuevas economías, como puede ser la latinoamericana, la asiática, etc., en este informe, la planificación para los poderes económicos es que España pase de ese 3% de la economía mundial a la década de 2030-2040 ser el 1% de la economía mundial, ¿no? Y este es el fundamento de todas las reformas que se están haciendo. Y por eso todas las reformas que se están haciendo van y tienen como objetivo central explotar mejor lo que hay, explotar más a la gente y que la gente sea más pobre, ¿no? Si seguimos este hilo conductor, comprenderemos el conjunto de las reformas que se están haciendo desde antes, pero especialmente desde que empezó la crisis por el gobierno primero del PSOE y después del Partido Popular. Y luego tampoco me voy a extender sobre un tema muy importante en relación con un barrio obrero de procedencia industrial. La crisis que estamos viviendo en España, que sufre el conjunto de sectores populares, obviamente tiene mucho que ver con la crisis económica internacional, obviamente, ¿no? Pero nosotros, en las asambleas de vecinos que hemos hecho, en las reuniones abiertas y demás, intentando conectar el problema local con una visión más global, ¿no? Y de por qué sucede todo esto, por qué se están cerrando tantas empresas, por qué sectores estratégicos que existían en la ciudad cada vez existen menos, por qué el país y las ciudades tienen tan poca capacidad de respuesta ante la crisis, ¿no? Al margen de eso, nosotros hemos explicado también que la crisis que vivimos actualmente es una crisis que es consecuencia de las políticas económicas que se han hecho durante los últimos 35 años. Se ha desmantelado el tejido productivo del país prácticamente. Primero se privatizó la banca pública, que hubiese sido esencial para dar respuesta a la crisis. En plena crisis se han privatizado, o están en proceso de privatización, las cajas de ahorros. Se han privado las energéticas, en el cual están sus consejos de administración los antiguos presidentes o ministros de los distintos gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, cuando nos planteaba el Partido Popular la cuestión de la legalidad, ¿no? Es decir, que esto se ha aprobado en un pleno, que ellos ganaron en la ciudad con mayoría absoluta y consecuentemente están legitimados para llevar esta obra a cabo, porque además también se la llevaba en su programa electoral el principal partido de la oposición de Muros, que es el PSOE. Nosotros ahí decíamos dos cosas, y es importante matizar cuando se decía que en Burgos había ganado el PP las elecciones, y es que en el barrio de La Monal quedó como primera fuerza, pero no sacó mayoría absoluta. Entre el resto de fuerzas políticas sacaron más votos que el Partido Popular. Y sobre este tema concreto, en el momento del conflicto, las tres fuerzas políticas representadas en el Pleno en la oposición estaban en contra del proyecto. Luego otro tema por el que nosotros no respetamos la legalidad, porque en este marco legal la mayoría social no puede representar y legitimar la legalidad vigente, es el argumento que decía el Partido Popular, que había establecido un marco de diálogo durante 2 años, que se había reunido con las asociaciones de vecinos, y especialmente que lo había aprobado el Consejo de Barrio. Burgos ha pasado hace 2 años a ser gran ciudad, con lo cual tiene un consejo de barrio en La Monal, pero que nosotros no reconocíamos ese organismo, en primer lugar porque, como decimos, no reconocemos la legalidad vigente, pero en segundo lugar porque ese consejo de barrio, su presidente, se eligió ilegalmente. Es decir, como el Partido Popular no tenía mayoría en ese consejo de barrio, puso a dedo al presidente. El presidente, que es el que salía en la televisión diciendo que el Consejo de Barrio apoyaba en representación de los vecinos la obra. Y luego otro elemento importante, el alcalde, los cargos del Partido Popular que han estado pasando esos días por la radio y la televisión decían que se habían reunido con las asociaciones vecinales, con colectivos sociales y demás, ¿no? La realidad es que es cierto que se reunió con determinados agentes sociales, pero única y exclusivamente con los que estaban a favor de las obras. Las principales asociaciones de vecinos del barrio que estaban en contra de las obras no fueron recibidas nunca por el Partido Popular para recibir su opinión. Las fuerzas políticas que estábamos en contra de esta nunca hemos sido atendidos. Y luego, en segundo lugar, pero esto sería ya más adelante, se creó una plataforma concreta que unía a todos los sectores sociales, digamos, de base, que estábamos en contra de la obra. Nunca fue atendida. Le pedimos reunión al Partido Popular, al equipo de gobierno municipal, para tratar este tema,
Y no es que nos dijesen que no consideraban nuestros argumentos, es que sencillamente nunca fuimos recibidos. Y ahora voy a entrar un poco más en la cuestión de la obra. Esta obra se presentó el proyecto hace 2 años. Un proyecto que presentó, entre otros, Méndez Pozo, el famoso constructor de Burgos, pero que es mucho más que un constructor. Tiene 9 cabeceras de periódicos provinciales, controla la radio y televisión de Castilla y León, el canal público de gestión privada, en Navarra también, ¿no? Y luego un matiz importante, se ha vinculado especialmente a este hombre con el Partido Popular. Y es cierto, pero eso es a nivel de Castilla y León, porque este es un empresario profesional y consecuentemente pone los huevos en donde está la cesta ganadora. Por eso en Castilla y León tiene una clara conexión y vinculación, incluso dominio, sobre el Partido Popular, pero en Castilla-La Mancha este tiene la misma vinculación, pero con el PSOE. En concreto, este hombre intentó realizar en Castilla-La Mancha, con el permiso y la promoción del gobierno socialista, de lo que era el predio de Eurovegas en Madrid, una especie de complejo de juego de azar y todas estas cosas, que entre otras cosas le costó a Caja Castilla-La Mancha 26 millones de euros y que es una de las deudas que figura en la deuda pública actualmente de Castilla-La Mancha. Es decir, que hay que comprender y hacer una visualización correcta de este hombre. El aspecto mediático es también muy importante. Cuando se presentan los proyectos para esta obra, hay varios proyectos. Y antes de que fuesen públicos, a la opinión pública, que el ayuntamiento los publicase, en el diario de Burgos, que es el periódico más vendido de la